Los hechos más importantes del momento para hoy martes 20 de mayo del año 2025 desde el máster de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Álvaro Leiva, ex canciller de la República, calificó de imaginaria y delirante la versión del presidente Gustavo Petro sobre un complot. El ex canciller denunció amenazas en su contra. El ex canciller denuncia que tiene conocimiento de personas intrigando para causarle daño. Hago personalmente responsable al presidente Gustavo Petro por cualquier cosa que os ocurra a mí o a mi familia, escribió Leiva en su cuenta de X. El gobierno vuelve a radicar la consulta popular ante el Senado, esta vez con 16 preguntas. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que las nuevas preguntas tienen que ver con la reforma a la salud porque sabemos que van a hundir ese proyecto en el Congreso. Así que los nuevos 4 puntos incluidos en la iniciativa tienen relación directa con la salud. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el gobierno radicó nuevamente la consulta popular ante la Secretaría General del Senado, pero que a las 12 preguntas que planteó inicialmente sobre la reforma laboral añadirá 4 más y tienen que ver con la reforma a la salud. Guillermo Alfonso Jaramillo fue el funcionario, el ministro delegatario que firmó esta radicación de esta consulta ante el Congreso y por eso existe la controversia si Jaramillo se extralimitó en sus funciones delegadas al radicar la solicitud de consulta popular porque el decreto que lo nombraba en tal función no establecía esa facultad. Esto cobra relevancia tras la solicitud que presentó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, mientras asumía funciones presidenciales temporales durante el viaje de Gustavo Petro a China. La consulta popular no es pecado, busca un rol más interventor en el mercado de los medicamentos, dijo el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Sanguino habló de la radicación de la nueva consulta popular. El pacto histórico está ardido. No quieren la reforma laboral, sino hacer campaña con la consulta, dijo la senadora del Partido Alianza Verde, Angélica Lozano. La congresista contó cómo se desarrolla la audiencia pública de la Comisión Cuarta para debatir la reforma laboral. El presidente Gustavo Petro lidera hoy un cabildo abierto en la ciudad de Barranquilla para impulsar la nueva consulta popular. Las autoridades locales adoptaron medidas, entre ellas la restricción de circulación de vehículos. Hay nerviosismo por parte de los comerciantes en el centro de Barranquilla por lo que puede ocurrir en materia de orden público. Un paro nacional de 48 horas anunciaron las centrales obreras tras el hundimiento de la consulta popular. Este paro se entiende en la perspectiva de la huelga general y el poder popular, indicaron los sindicalistas sobre la movilización de los próximos 28 y 29 de mayo. Informaron cuáles serán las acciones que emprenderán en consecuencia. La consulta se convierte en populismo financiado por los contribuyentes para la campaña política, dijo el exministro de Comercio y exministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo. El exministro manifestó que el gobierno está utilizando un instrumento de participación ciudadana con fines electorales y financiado con recursos públicos. Cambio Radical anunció que abrió proceso a 3 de sus senadores por ausentarse en la votación de la consulta popular. El Consejo de Control Ético del Partido Cambio Radical inició un proceso a los senadores Temístocles Ortega, Ana María Castañeda y Didier Lobo por no estar en el momento de la votación. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo que el gobierno nacional no ha respondido por los emberás en Bogotá y tomará acciones legales. El alcalde de Bogotá afirmó que el distrito ha invertido 22.000 millones de pesos para la atención de esta población y que hay preocupación por los 220 niños que hay en el Parque Nacional en la nueva toma que realizan los indígenas en la capital colombiana. Algunos beneficios recibieron los primeros 26 colombianos que se autodeportaron desde los Estados Unidos. Estos colombianos viajaron este lunes en el primer vuelo de autodeportados que financió el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
como parte del proyecto de regreso a casa. Una multa de más de 700.000 pesos para los motociclistas que no porten prendas obligatorias. Esta norma es exigida por el Código Nacional de Tránsito y aplica en horarios de baja visibilidad, dependiendo del casco, el vehículo que puede llegar a ser inmovilizado. La pista del aeropuerto de Río Negro tendrá cierres. Los usuarios con vuelos en las fechas señaladas deben verificar con sus aerolíneas los posibles cambios. Durante los horarios de cierre, la operación aérea estará suspendida temporalmente, según informó la aeronáutica. Se ha presentado una tragedia familiar con un carro playero en San Andrés que deja una turista fallecida y varios heridos graves. Los hechos se presentaron el pasado 15 de mayo, pero desde entonces los familiares afectados han vivido un calvario para poder regresar a Neiva, lugar de origen y donde residen. Un nuevo ataque sicarial se presentó en el departamento del Valle del Cauca, deja a 2 personas asesinadas y otras gravemente heridas. Los hechos ocurrieron en el municipio de Roldanillo, cuando un grupo de personas que se encontraban departiendo fue sorprendido por el ataque de 2 sujetos en motocicleta, quienes los atacaron y se dieron a la huida. Lluvias intensas azotan gran parte de Colombia. Hay pronóstico por ciudades que ha entregado el IDEAN y alertas por parte de esta entidad. El IDEAN emitió alertas por lluvias, deslizamientos e inundaciones en más de 800 municipios de Colombia, en buena parte de la geografía nacional. Así que el pronóstico del clima para Bogotá y las principales ciudades del país este 20 de mayo es de precipitaciones y de lluvia. Un hombre de 41 años está desaparecido tras salir a montar en bicicleta en la localidad décima de Engativá, en la capital colombiana, al occidente de Bogotá. Fabián Arboleda, según indicaron sus allegados, padece de problemas de delirios de persecución, pero no ha sido diagnosticado médicamente, así que ese es el más reciente caso de desaparecidos en Bogotá. La Cancillería ya respondió al régimen de Nicolás Maduro, que suspendió los vuelos entre Colombia y Venezuela. El régimen de Venezuela indicó que suspendió la operación aérea por la presunta llegada de mercenarios colombianos al país vecino. Por su parte, la Cancillería de Colombia indicó que los vuelos de carga se mantendrán y que es una decisión autónoma que toma el gobierno de Venezuela. Denuncian millonarios viáticos de la Cancillería a la influenciadora Lalis para su viaje a China. Laura Daniela Beltrán Lalis, su nombre de pila, tuvo los viáticos en el país asiático desde el 9 al 17 de mayo del 2025. Más de 12 millones de pesos recibió para su hospedaje y alimentación. Amaneció bloqueada la vía a Buenaventura por protesta de mineros. Aseguran los manifestantes que son mineros artesanales y que nada tiene que ver con los grupos armados dedicados a la minería ilegal en esta zona del departamento del Valle del Cauca. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió investigar el caso de estudiantes de Univalle arrollados durante una protesta. El grupo protestaba por el ataque a disparos ocurrido en la sede de Palmira de la universidad hace 2 semanas, en el que murió una estudiante y otra resultó herida. ¿Habrá apagón en Bogotá? Es el gran interrogante del fantasma que vuelve nuevamente sobre la capital colombiana. El déficit ya es muy grave, dice un experto, y revela que hay afectados. El propio alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, afirmó que si no se terminan de construir unas redes de transmisión, habría problema con el suministro de energía eléctrica desde el 2026. La ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, le respondió al alcalde y dijo que el problema no está en su entidad, sino en otras entidades como el Ministerio de Ambiente, que no ha avanzado con los trámites de la licencia. El gobierno iniciará el pago de deuda por subsidios de energía aliviaría la crisis que se presenta. Las millonarias deudas que están pendientes con la intervenida empresa por demoras en giros incrementó deudas con otros sectores como generadores. Murió William Vélez a los 82 años en la ciudad de Medellín, luto por el empresario antioqueño.
El empresario sufrió un accidente casero, fue hospitalizado en cuidados intensivos en Medellín y falleció este lunes, según confirmó su familia. Capturan a Dayana Hasir para pagar condena por el asesinato de su esposo Eduardo Pinto tras 9 años. Desde la confesión del hombre, que sostenía una relación extramatrimonial con la esposa de Pinto, hasta lo que ella pagó por mandar a asesinar a su esposo. Así que esta es la decisión que se ha tomado por parte de la justicia. Hay cierre total en la vía Tabio-Cajicá por deslizamientos tras lluvias intensas en el municipio. Las autoridades informaron que el cierre podría durar entre 5 y 7 horas mientras se adelantan las labores de limpieza tras deslizamientos ocurridos especialmente en el sector de Alquería. La nueva ruta de la seda ya es un hecho para Colombia. El documento completo que firmó el presidente Petro y sí por parte de China se ha conocido en las últimas horas. En él se definen las líneas y sectores de los acuerdos de cooperación entre Colombia y China. Y se ha conocido que la adhesión de Colombia a la ruta de la seda no será vinculante, es decir, no es obligatoria. Así lo establece la hoja de ruta firmada por el presidente colombiano. El plan promueve la participación de capital chino en infraestructura estratégica. El Ejército Nacional halló un laboratorio para el procesamiento de cocaína en el departamento del Putumayo. Los uniformados encontraron más de 7.693 kilos con el cual se llevaría a cabo la producción de 15 toneladas de clorhidrato de cocaína. Cayó una red criminal que tenía nexos con el tren de Aragua. La policía capturó a 8 integrantes de una red criminal que tenía vínculos con esta organización criminal. Bogotá, la administración de Carlos Fernando Galán, planea una nueva valorización de 2 billones de pesos para financiar la primera línea del metro, según dijo el concejal de Bogotá, Daniel Briceño. También Diego Molano, el director del IDU, Instituto de Desarrollo Urbano, aseguró que la alcaldía de Bogotá está considerando la opción de cobrar una nueva valorización. La ONU advirtió riesgo real de extinción física y cultural de pueblos indígenas en la Sierra Nevada. Scott Campbell, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, alertó que los pueblos indígenas Kogi, Biwa, Arahuaco, Cancuamo, Etenaca enfrentan una amenaza de extinción físico y cultural. A la cárcel, el hombre que habría abusado de una niña en un jardín infantil en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Las agresiones habrían ocurrido en por lo menos 2 oportunidades entre el 22 de abril y el 13 de mayo. Estos son los hechos más importantes que destacamos a esta hora desde el máster de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. El Señor les bendiga rica y abundantemente.